7:45 de la mañana, qué bueno que continúan con nosotros. Hoy recibimos a José Dantes, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, a propósito de esta discusión que tiene República Dominicana convocada por el Gobierno Nacional para tener un diálogo de todas las fuerzas vivas de la nación y a través también de los representantes de los diferentes partidos políticos que son actores importantes. José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yulisa, Nelson, Catherine? Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Quiero saber de la mano de una voz de los que están participando dentro de este consejo, aunque dicen algunos que en la primera reunión fue solamente protocolar para tratar de hacer agenda. ¿Qué se habla dentro del Partido de la Liberación Dominicana sobre las propuestas para el diálogo nacional? ¿Y cómo recibieron ustedes esta invitación en momentos en que se debaten muchas cosas y en el que el PLD hace críticas importantes al partido de gobierno? Mira, se hizo llegar una carta donde simplemente se hacía la convocatoria para asistir a los fines de que nuestro partido pudiera estar allí presente para tomar conocimiento sobre las propuestas de las 12 supuestas reformas que ellos pensaban presentar. Ahora, cuando vamos allí, nos damos cuenta de que no hay ninguna propuesta preparada. O sea que esto fue más bien un encuentro protocolar para ver quiénes iban a estar presentes y cuáles iban a ser las condiciones mínimas. En este caso, nuestro partido sí fue claro de que lo que no se debe obviar es que todo lo que se está planteando ya tiene una base, y esta base es la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde hay 6 ejes fundamentales y hay 4 pactos nacionales, de los cuales en 11 años solo se han podido llegar a acuerdos con 2. Entonces, realmente nosotros creemos que hay que ver cuáles van a ser las 12 propuestas, porque hablan de propuestas de sectores que ya se han estado trabajando desde hace años. El sector del transporte, la modernización del Estado. O sea, estos son cosas nuevas. No, estos son cosas que tienen décadas ya que se han venido trabajando, y lo que nos causó cierta sorpresa es que nos hayan llevado allí para no presentarnos nada. O sea que realmente lo que sí creemos que en los próximos 30 días pues ellos ya deberán presentar de una manera concreta lo que son las 12 propuestas, porque si no, creo que esto es una pérdida de tiempo, una distracción más para ellos ocultar lo que ha sido su gran fracaso en cuanto a dar las respuestas a los principales temas de nuestro país, las principales situaciones que afectan a la sociedad dominicana. Me quedo con esa última parte, porque efectivamente fue una reunión para establecer un protocolo, no hubo ningún documento base. Ni hubo protocolo tampoco. Una composición tan variopinta que nada más faltaron los equipos de pelota profesional para discutir el próximo torneo. ¿Y la iglesia? La gente de Santiago dice que ellos aportan casi el 8% del PIB. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad, nosotros de Santiago. Exacto, así es. No estamos ahí en el diálogo. Pero el PLD hizo seguro una discusión política, por eso me quedé con la última parte. El PLD está ya saliendo de su proceso reorganizativo, está empezando a hacer crítica, está un poquito, entonces lo sientan a hablar. Ustedes no hicieron una discusión política y no le dieron una lectura política. Claro que sí, hubo una fuerte discusión dentro de nuestro comité político sobre la pertinencia. Bueno, ¿vamos a ir a este diálogo o no vamos a ir cuando estamos siendo blancos de ataques? Pero no ataques por las vías judiciales que ya nosotros conocemos, porque nosotros estamos claros que quien sea que haya hecho algo malo debe responder ante la justicia. Ahora bien, lo que no pueden es catalogar a nuestro partido como un partido de delincuentes, como han hecho ahora hace poco tiempo. Porque si a eso vamos, si por los alcaldes, los diputados que han sido sometidos por narcotráfico del actual partido de gobierno, vamos a juzgar a que todo ese partido es de narcotraficantes, pues creo que no es justo, ¿no? Entonces, lo que se vio fue la pertinencia de ir a ese diálogo ante los embates que estamos siendo víctimas. Pero sí se decidió, luego de
amplias horas de discusión sobre la factibilidad o no de estar allí presentes. ¿Por qué? Porque si realmente hay una voluntad para llevar a cabo un diálogo a los fines de presentar las propuestas que van a llevar a cabo las soluciones a los principales problemas que afectan a la sociedad dominicana, pues nuestro partido, que hace suya las causas sociales del pueblo dominicano, debe estar ahí. Pero lo que vuelvo y digo, sí nos causó cierto nivel de sorpresa, es que no existía ninguna propuesta, número uno, pero número dos, que desconocían que la ley 1-12 es la ley que precisamente traza lo que deben ser las políticas públicas hasta el 2030. Y nada de esto se estaba tomando en cuenta. Por eso es que creemos que esto no es más que una distracción, una cortina de humo, porque llegar allí durante 4 horas para simplemente decir, nosotros queremos presentarles ciertas propuestas, pero no las tenemos todavía. Todo lo contrario, querían que los partidos presentaran propuestas. Pero como si tú me convocas a un diálogo para tratar sobre ciertos temas, tú esperas que sea yo el que plantee la primera propuesta, cuando sale de un discurso presidencial donde se cita de una forma textual cuáles son las 12 reformas que él quiere llevar a cabo, entre lo cual habla de la independencia de un ministerio público, que realmente nosotros creemos que la independencia basta con que actúen de una manera independiente, pero objetiva también, que es más importante aún. José, ustedes están en la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana y han estado haciendo una suerte de resumen de la cantidad de personas que han sido separadas de sus funciones en la administración estatal. ¿Cuántos son los que han sido separados de sus funciones? ¿Cuántos de ellos? Y si han podido discriminarlos, ¿no? Estos son profesionales, estos son técnicos. ¿Tienen ustedes alguna data interesante que compartir al país al respecto? Sí, claro, son más de 65,000 en 22 ministerios y direcciones generales. El inconveniente está en que la gran mayoría de ellos es un personal, por un lado técnico, pero por otro lado que brinda el soporte diario a las instituciones, que son los que están facultados para poder recibir un tipo de indemnización que se supone que se debe pagar en un plazo de 3 meses. Vamos ya a más de 1 año y algo y no han aún hecho el pago de dichas prestaciones. Entonces, por esa razón, nuestro partido ya ha hecho una carta al presidente recordándole que como él juró cumplir con la Constitución y con las leyes, pues que haga que sus funcionarios cumplan y que paguen las prestaciones de estas más de 63,000 personas, de las cuales la gran mayoría son madres solteras. O sea, que ese discurso de crear empleos realmente, pues con la práctica ha quedado, vamos a decir, desechado, ¿no? Y lo cierto es que si en los próximos días, en las próximas semanas, no vemos una actitud proactiva a los fines de dar una respuesta, pues vamos a ir a las vías judiciales demandando de forma particular a cada uno de los incumbentes. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara y la Ley 4108 también. Ellos son responsables en lo personal por el daño que puedan causar por la actuación antijurídica en el marco de sus funciones públicas. O sea, que si Ito Bisonó, si Fulcar, si el de Obras Públicas, si el de la CAS, si el de todas las otras instituciones que aún deben miles de millones de pesos a estos empleados, no pagan las prestaciones en un tiempo ya un tanto más que prudente, porque se le ha dado 1 año, pues que se estén preparando, porque vamos a demandarlos a cada uno individualmente, no solo a la institución, para que respondan con su patrimonio personal sobre esas faltas institucionales. Has mencionado la Constitución y coincidencialmente ese es uno de los puntos a tratar dentro de la conversación del diálogo nacional. Se ha dicho ya que algunos no están de acuerdo con que se toque la Constitución para nada. El presidente actual había dicho que había que poner candados a la Constitución, que había una reforma
que era importante que se hiciera, y si se iba al diálogo nacional, se iba a hacer un gran pacto nacional, pues la Constitución debía estar incluida. Nosotros vimos como casualmente el presidente Leonel Fernández se opuso inmediatamente a esta modificación, aunque todavía no se ha dicho cuál es la modificación que se va a hacer, pero dijo que la Constitución no se debe tocar, que no hay condiciones para tocar la Constitución, ni necesidad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Se podría inferir que esta negativa es específicamente por el Partido de la Liberación Dominicana, o piensan ustedes también que no es necesario abordar el tema de la Constitución? No, mira, yo creo que la negativa que él pueda tener es por el hecho de que parte de la concepción de que las constituciones son como algo sagrado, como el arca de la alianza, que no se puede tocar. Uno de los ideólogos de la Constitución de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, era partidario, y en una carta de 1816, que ha pasado a ser parte de la doctrina constitucional, dice claramente que las constituciones son el reflejo de las sociedades. Entonces, si la sociedad cambia con el paso del tiempo, no es posible que la Constitución se siga manteniendo con una serie de principios, con una serie de valores, con una serie de, vamos a decir, de contenidos que no reflejen esos cambios sociales. ¿Por qué? Porque como dice Nácer Perdomo en uno de sus artículos la semana previa, con el cual me identifico totalmente, si bien es cierto que las constituciones deben tener cierto nivel de estabilidad, no es menos cierto que no se pueden hacer tan rígidas, porque ¿qué es lo que ocurre cuando se hacen rígidas? Que cuando se hacen rígidas no asumen esos cambios que la sociedad va experimentando con el paso del tiempo, y se desechan las constituciones por vías no constitucionales y hasta por vías no democráticas. O sea, el hecho de querer pensar que cada generación es la que debe mantener, vamos a decir, los principios que van a regir las siguientes generaciones, a mí me parece que es una camisa de fuerza que no debemos poner. ¿Por qué? Porque cada una representa una serie de principios, de valores, de culturas que cambian con el tiempo, y si la Constitución no tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, pues entonces puede ser víctima de una fractura inconstitucional o antidemocrática. Solo hay que ver lo que ha pasado en ciertos países donde lo que el expresidente llama los candados, que se han puesto los candados, que se hace prácticamente imposible tú hacer las modificaciones a una constitución. Eso ha traído muchos problemas. En España vemos, por ejemplo, como la discusión a esa reforma de la Constitución del 78 prácticamente se centra sobre el sistema de la monarquía que hay allá y la territorialidad de la unión de ese país. ¿Por qué? Porque la cantidad de condiciones que le han puesto para que esto se pueda modificar es prácticamente imposible, y eso va a dar al traste con esa Constitución. Entonces yo creo que aquí hay gente que por intereses muy particulares no les interesa que toquen la Constitución, porque aparte de creen que es algo propio, de su propiedad, de su autoría, sin entender que las sociedades cambian y que por vía de consecuencia la Constitución también debe de cambiar. Ahora, ¿es necesario un cambio en la Constitución para lograr la independencia de un ministerio público que se jactan de ya decir que es independiente? Pues yo creo que eso es algo que realmente debemos verlo, porque no hay una propuesta como tal. Vuelvo y digo, es que aquí hay un mal de origen. Nos han sentado allí en una mesa para discutir una serie de propuestas que nadie sabe cuáles son. O sea, ¿dónde están los técnicos que han trabajado en estas propuestas? Se van a crear mesas sectoriales donde nos sentaremos para discutir, pero somos los expertos realmente que vamos a proponer las propuestas, o debe ser el gobierno que debe proponer su propuesta. Yo creo que todo esto, vuelvo y digo, es una cortina de humo donde el interés primordial que hay es una de las propuestas, la reforma fiscal. Fuera de esa reforma fiscal no creo que hay interés de este gobierno, porque cuando me habla de una reforma del sistema de transporte, pero ahí está la ley del Intran, que tiene menos de 4 años,
que el órgano que debe regular a ese sector, dicho sea, está en manos de quién, de uno de los regulados. Y cuando vamos así a cada uno de los sectores, nos damos cuenta de que en la práctica ha sido poco. O sea, mucho ruido, pero poca sustancia. Es como una carreta que va vacía, hace mucho ruido. Y esto es prácticamente, yo creo que otro reflejo de la falta de planificación. Porque yo no puedo dar un discurso al país donde convoco a un diálogo nacional para plantear 12 reformas y no presentar ninguna. Y menos tomar en cuenta o no tomar en cuenta que en 11 años de la ley 1-12 solo se han podido llegar a 2 acuerdos nacionales. Entonces, si en 11 años solamente hemos podido llegar a 2 acuerdos, ¿cómo es posible que en 3 años, que es lo que le queda a esta gestión, van a tener la capacidad de llevar a cabo 12 nuevas reformas? No es real. Ya no son 12, son 13. Bueno, son 13 por lo del Código Electoral. Ámbito, el Código Electoral, que no sé qué busca el Código Electoral ahí. Y hay dos más que se plantearon que podrían ser incluidas en los próximos días, o sea que se llegaría a 15 de que se No, en la inseguridad, estamos proponiéndolo nosotros como ente activo de la sociedad, según Antonio Soro, la sociedad tiene que participar. Dentro de la reforma y modernización de la policía. Que él supuestamente tenía una desde antes de ser presidente, con Rudy Giuliani, que era su asesor principal, que dicho sea, ya no puede allá ser abogado por todos los fraudes en lo que se vio. Sobre la transformación y modernización de la policía, hay una comisión supernumeraria que ya tiene un primer informe. Debiera absorber este diálogo. Bueno, uno siendo prudente y cauto en el lenguaje, uno dice que no tiene la certeza de qué puede salir de ahí. Pero yo particularmente creo que va a salir poca cosa. Pero caigo en el Código Electoral. ¿Tú crees que realmente ese es tu ámbito? Sí. Ese es el escenario. Cuando la Junta Central Electoral ahora ha hecho una propuesta muy amplia, abarcadora, cuando el Congreso va a estar debatiendo eso, está dentro del ámbito de los partidos. ¿Qué buscan los empresarios y los sindicalistas discutiendo el Código Electoral? Eso mismo yo me pregunto. Mira, yo te comento algo. Yo antes que cualquier cosa quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho la Junta Central para poder presentar un documento de las propuestas para los cambios de la ley de partidos y de la ley electoral. Un documento, yo recibí un libro grandísimo. Sí, exacto, de más de 300 páginas, pero con unas motivaciones que están muy bien sustentadas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Poco aquí importa si es un código o si son leyes individuales. Yo creo que esto es un tema de forma. El simple hecho de que estén en un código codificadas es que hace más fácil la lectura, la investigación y el análisis de cada una de estas leyes. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una serie de partidos en torno a un foro de partidos que ese es su tema, ese es su buque insignia. Y si tú le quitas eso, entonces no van a tener ningún tipo de participación en el diálogo nacional. ¿Por qué? Porque son de los partidos pequeños que nunca han sido capaces de presentar quizás propuestas de la solución a los problemas estructurales. Y se han agarrado de ahí. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral solamente versa de la ley de partidos y de la ley electoral. Pero ¿qué pasa con la ley del TSE? Esa es una ley que hay que también discutir, porque hay una serie de funciones que tiene el TSE, ¿no?, que deberían ser de la Junta Central Electoral y viceversa. O sea, que si vamos a discutir sobre un código electoral, no nos debemos limitar solo a la ley de partidos y a la 1519, sino que hay que incluir también la ley 2911 del TSE y su reglamento contencioso electoral, porque todo esto forma parte del sistema de justicia electoral que está en la Constitución de la República. Debe ser parte de un diálogo nacional donde tú muy bien dices que se sienten los empresarios, los sindicalistas, las iglesias. A mí me parece que no. Pero si ese fue el consenso al que ellos llegaron, pues yo no tengo ningún problema. José, yo he estado escuchando atentamente a tu
bueno, tus palabras en la mañana de hoy, y siento que hay una suerte de evaluación muy negativa de un diálogo que apenas está comenzando, y que, tal y como tú bien señalas, no tiene todavía un protocolo establecido. Hay temas que consideran ustedes no deben estar sobre la mesa porque se está trabajando sobre ello. ¿Ha considerado el PLD definitivamente decir, no participo en eso? No, ¿sabes por qué no? Porque si hay una voluntad real de todos los actores, de todas las fuerzas vivas, de ser parte de ese diálogo, nuestro partido, que está identificado con las causas sociales del pueblo dominicano, entonces tiene que estar ahí presente. Ahora, si en algún momento nos damos cuenta que esto no es más que una cortina de humo, que una distracción para que ellos puedan continuar haciendo lo que están haciendo, extendiendo los estados de emergencia cuando ya no se necesitan, entre otras cosas más, creando megaministerios como la mega OISOE que tanto criticaron, que ahora lo han creado a través de un ministerio de vivienda y de edificaciones que se encargará de construir todos los edificios públicos del país, de dar exenciones fiscales, entre otras facultades que no le corresponden, pues entonces sí nos pudiéramos parar y sí nos pudiéramos retirar. Porque aquí hay algo, aquí se olvida que el principal promotor del diálogo nacional en este país fue el PLD. ¿Y cuál fue la actitud del hoy partido de gobierno ante esos diálogos? Nunca participaron o iban a una primera reunión y luego se retiraban. No hicieron causa común hasta tal punto que el pacto eléctrico que se suscribió hace 3 meses es el pacto que fue el producto del diálogo nacional que nuestro partido había llevado a cabo. No le cambiaron ni una coma, pero no lo quisieron firmar aquella vez. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era un reconocimiento al gobierno de ese momento. Y en el caso nuestro no pensamos en los protagonismos individuales. Nosotros lo que estamos es aquí pensando en las causas sociales del pueblo dominicano, que es lo que más le conviene a la sociedad dominicana frente a esta coyuntura donde aún estamos con una pandemia, donde hoy los funcionarios de salud pública se contradicen otra vez cuando dicen que hay una nueva variante llamada Mu, que está aquí desde mayo. Sin embargo, están diciendo que está todo controlado. Entonces, ¿cómo está todo controlado si hay una nueva variante para la cual tú me estás diciendo que no hay vacunas porque solamente ataca a los niños? Entonces, realmente lo que nos preocupa como partido ha sido la falta de planificación de este gobierno, que toma una medida un día, al día siguiente la echa para atrás, que un presidente en un acto político donde se gastaron millones de pesos rinde cuentas cuando no le tocaba, cuando la Constitución no le mandaba a rendir cuentas, porque las fechas están claras cuando es que él debe hacer esto, y ahí es donde plantea y llama a un diálogo con todas las fuerzas vivas para la discusión de 12 propuestas que hoy nos estamos preguntando, ¿dónde están? ¿Dónde están las 12 propuestas? José, ¿por qué los principales líderes de los partidos políticos no están participando en ese diálogo nacional? Quiero saber si el presidente Danilo Medina como tal fue convocado, porque si hablamos de un diálogo que tiene las 12 propuestas más importantes para el cambio trascendental que necesita el país, ¿por qué las cabezas de los partidos políticos no están ahí? El presidente Leonel Fernández no se ha presentado, pero mandó una comisión. El presidente Danilo Medina tampoco, aunque mandó una comisión. ¿Qué piensan ustedes del nivel que tiene el diálogo nacional en esta ocasión? Precisamente yo creo que tú tocas un tema importantísimo. Dependiendo de qué nivel tú quieras darle al diálogo, de ese mismo nivel será la participación. Si el presidente es el más interesado en que este diálogo sea exitoso, él debió estar presente. Y si él confirmaba su participación, te puedo garantizar que los otros líderes políticos estarían ahí presentes. Recuerden que días previos el expresidente Mejía dijo: no me sienten cerca de un expresidente X en particular. O sea, había una intención de que los líderes políticos fueran, pero cuando su promotor es el primero que boicotea y manda a una delegación
de un segundo nivel, pues no podemos esperar nosotros que vayan nuestros principales líderes políticos, porque creemos que es una falta de consideración a ese liderazgo nacional. Por esa razón entiendo yo, si yo quiero llevar algo a cabo, si yo quiero promover una política pública, promover un diálogo nacional, yo creo que yo debo ser el más interesado en estar al frente. El líder no es el que manda, sino el que lidera con el ejemplo. Y eso es lo que creo que ha faltado en este presidente a lo largo de todo este año. Bien, no quisiéramos desperdiciar tu presencia aquí sin que nos hable algo del PLD, de ese estado delincuente que ustedes encabezaron, según hace menos de 24 horas le dijo una honorable legisladora. Honorable, bueno, lo de honorable está en cuestionamiento, porque alguien que lo único que hace es ofender, manipular, tergiversar, yo creo que la palabra honorable quizás le pudiera quedar grande, pero como es una dama, voy a limitarme simplemente a criticar lo que son sus expresiones. Si vamos a pensar que el Estado que ellos han recibido es de una gestión que fue totalmente delincuente, ¿para qué nos quieren en ese diálogo nacional? Eso es algo de lo que hemos planteado también. O sea, mientras subsistan los ataques al PLD, el diálogo no creo que va a poder tener éxito, porque tú no me puedes llamar a tu casa a conversar sobre un tema y yo apenas llegue a tu casa, tú me des golpes, tú me maltrates, tú me insultes. Entonces, yo creo que esto es algo que muestra la falta, vamos a decir, de coordinación que hay entre ese partido de gobierno, donde, ojo, creo que el presidente tiene buenas intenciones, de verdad que lo creo, pero de buenas intenciones está trillado el camino hacia aquel señor. ¿Qué ocurre? Él es una cosa y los funcionarios, los ministros, actúan como islas de poder que no van en consonancia, vamos a, en este caso decir, con la partitura que toca ese presidente. Entonces, yo creo que independientemente de que se ha querido presentar, para que vean cómo son las cosas, que hay independencia de los tres poderes públicos, o de los poderes públicos, vamos a decir, que él no se mete en el Congreso y de ahí ese tema de las tres causales en la cual él no puede hacer nada. Pero por otro lado dice que él no se prestará para que se toque el artículo 124 de la Constitución. O sea, por un lado dice que son independientes, pero por otro lado reconoce que él influye en ellos. Influye hasta tal punto que tiene delegados individualizados seleccionados por él para que los represente en actos que son propios del gobierno central, como el senador de la provincia de Santo Domingo, que lo mandan a tomas de posesiones en el extranjero, que lo mandan a plantear soluciones municipales a un municipio. Entonces yo me pregunto realmente dónde está la separación real de poderes. ¿Hay una separación real o este Congreso es un sello gomígrafo que lo único que hace es extender los estados de emergencia, aprobar préstamos al vapor y aprobar leyes también que realmente no van a, que van en contra de lo que son los intereses del colectivo social? Entonces yo creo que ahí es donde está la discusión y todo esto yo lo resumo básicamente en tres frases: falta de planificación, incapacidad e ineptitud de gran parte de ese equipo de gobierno, que lamentablemente está afectando las bases estructurales que se habían avanzado, porque se ha criticado mucho, como dice esa senadora, un Estado que ha sido delincuente, pero ese Estado que ella llama así, fue el que sentó las bases para que hoy hayan esos juicios. Todo el sistema de modernización del Estado, toda esa estructura institucional fue creada en los gobiernos del PLD. Ese sistema de cuenta única, la ley de compras y contrataciones, la ley de la Contraloría, entre muchísimas otras leyes que han servido. Dice Leonel que fue el PLD de él, porque Leonel precisamente está reivindicando que él modernizó el Estado y habló de todas esas leyes. Fueron de los 16 años. Hay una parte que ciertamente fueron
bajo su presidencia, pero hay otra parte que fueron bajo la presidencia del expresidente Medina. Entonces, lo que antes eran lo mismo, lo que pasa es que con el tiempo se pelearon, pero que antes eran la misma cosa. Gran familia. Siempre fuimos un solo partido. Tal vez vuelvan a hacer lo mismo también. Probablemente. Nadie tiene una bola de cristal para verlo. Lo que sí te puedo decir es que si algo tenemos claro en la oposición es que este gobierno le quedan 3 años. Este país no tolera 4 años más de este desastre del Partido Revolucionario Moderno. Gracias, José. Si te dejamos por ese lado. Gracias, José. Muchísimas gracias. Y cuídense que se me están pareciendo al PRD ustedes. Ya yo veo tendencias. No. ¿Cuáles tendencias? No, pero tuvieron que mandar a Alejandrina al Congreso a llamar. ¿Cuáles son los indisciplinados? No. A ver. Yo veo a Abel un mundo aparte. No. Y Domingo Brito todo el mundo aparte. Eso son tendencias. Todo lo contrario. Eso fortalece a la democracia interna. Así decía. Nelson, oye, ¿por qué? Eso se lo inventó Peña Gómez. No, Nelson, un partido donde solamente las esperanzas estén puestas en un hombre, realmente es un partido poco democrático. Parece que se dieron cuenta. Nos hemos dado cuenta tarde, pero nos hemos dado cuenta. Siempre hay tiempo para rectificar. Vámonos a la Gracias, José Dantes. Muchísimas gracias.